Chocó su carro. Sí. Sí. Because of him. El total del mercado salió en 5.353.75 libras egipcias. Compramos estos dos carritos full. Tenemos un pequeño problema. El día de ayer esta señorita se levantó súper tarde, se para a las 3, 4 de la tarde. Y yo quería salir y me fui. Resulta ser que en el mercado, por cierto van a ver ese video aquí, me trataron de robar el teléfono. Gracias a Dios yo retuve a esa persona y posteriormente fue un problema que van a ver en el video. Pero esta señorita estaba preocupada por mí, me estaba buscando y ella chocó su carro. She crashed the car. Y entonces me está echando la culpa a mí, que soy el responsable, y eso no es así. Yes, it's your responsible. No, because I know what's driving. It's his responsibility. Well, because for a long time now we become a friend. We always texting each other in WhatsApp. And he have never disconnecting internet. Suddenly I cannot find him in the hotel and no internet. I'm trying to call his phone number. Even there is nothing there to connect. And he said this number is outside. It's offline or not at the service at the moment. And I was searching in the streets looking for him. I saw that his phone have been stolen or something. ¿Vieron la importancia? ¿Vieron la importancia de lo que es sentirse querido? Being important to be loved by you. Thank you so much. Let me show you what happened to my car. I will propose something. Yeah. I'm coming from America and we fix everything with money. How much I owe you? Look what happened to my car because of him. Can you see? It's because of him. Chocó feo. Fama es querida, but be careful when she drives, okay? I'm very good driver, but I was so nervous yesterday. I love you, Fagma. Y lo más cumbre de todo, cuando yo llego al hotel a las 5 de la tarde, en la recepción estaban dos chicas. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Llama a Fagma right now. Y yo, ok, I will call, y la voy a llamar. Tenía mucha hambre, subo al restaurante y el chef, ¿dónde estabas tú? Llama a Fagma right now. Y yo, ok, la voy a llamar. La chica que arregla la habitación, ¿dónde estabas tú? Oh my God, o sea, el niño aquí en Egipto, pues. My mom. Saludos, gente buena. Vamos a hacer algo en este video especial donde te voy a mostrar cuánto cuesta la comida, cómo es hacer un mercado de comida en Egipto, específicamente en el Cairo. Voy a estar en un supermercado mostrándote todos los productos, comprando algunas cosas con la ayuda de Fagma y Summer, su hermana, para posteriormente saques la cuenta de cuánto puede vivir una familia aquí en el Cairo con la comida que vamos a comprar. Fagma, today we will buy food. I want to show the people how is to buy food, the cost, and especially show me to buy food for 1 week for a family of 4 people. Okay, so what you need, specific, what is the ingredients, what the people prefer, and whatever. Okay. Okay. Thank you for your help. Most welcome, pleasure. Thank you. Este es el típico supermercado egipcio, donde van a ver todos los ingredientes y todo lo que necesita una familia para 4 personas. Lo más importante es el arroz. Yo will translate in Spanish, okay? Okay. And we have 2 options to get 1 kilo, and for a week we need around 3 kilos, 4 kilos. So okay. We have a package with 5 kilos. Ok, tenemos paquetes para una semana de 3 kilos y de 5 kilos. 3-4 kilos per week. Ok, per week. So, what is the better for you? What will you get? What you will get? One package, 1 bag. It has 5 kilos, so it can. Get the 5 kilo one. Okay. How much is approximately in dollars this one? I know. It's at $2 approximately. Ok, un paquete de arroz de 5 kilos cuesta aproximadamente $5. Vamos a ir sumando. Cambiamos por paquetes individuales de 1 kilo de arroz. Y cada paquete de 1 kilo vale 21 libras egipcias, que es aproximadamente... This is wheat, not wheat, white flour. 39 libras egipcias, que es aproximadamente 0.6.
50 centavos de dólar. Fatma, ¿qué estamos comprando? Rice, sugar. Azúcar. Azúcar. Ok, cada paquete de azúcar cuesta 50 centavos aproximadamente. Vamos sumando. Estamos comprando 5 paquetes porque es mejor individual. Fatma, ¿qué estamos comprando? Butter. Esto es... Butter. Mantequilla. Miren cómo viene la mantequilla. Y la mantequilla cuesta 79 libras egipcias, que es aproximadamente $1 y algo. Vamos sumando. Fatma, oil. Esto es aceite vegetal. 700 mililiters. Cuesta como 75 centavos. $1 aproximadamente, perdón. $1. Aceite vegetal. Y aquí tenemos los noodles de Sarita. Normally we cook it with the rice. Ok, estas pastas pequeñas, que se le conoce como noodles, normalmente se cocinan con el arroz ligado, como visualizan aquí. So, 5, maybe $1. 5, $1. No, pero individualmente, individualmente cuesta unos 10 centavos. 10 cents. 2 hours. $2, sorry. $2. 5. Yeah. 5, $2. Ok, perfecto. And this kind Y of pasta estos son coditos. is the same. I'm telling in Spanish, elbow. We say elbow. Coditos. La pasta que vale 13 libras egipcias, aproximadamente 20 centavos, 10 centavos. Hay algo muy importante que tienes que tener presente. En el supermercado que me encuentro, es un supermercado económico que permite a las personas de poco poder adquisitivo poder comprar cosas. Fatma me está explicando que si tú quieres cosas de marca, si quieres cosas más costosas, vas a otro supermercado, por supuesto, van a ser más costosas, valga la redundancia. Pero estos materiales, estas marcas son muy buenas, pero son asequibles para que las personas de bajos recursos puedan acceder a ellos. Esto que ven aquí son cubitos, estamos comprando cubitos. ¿Cuánto cuesta el cubito, Fatma? 12 libras egipcias. 5 cubitos, $2 aproximadamente. Se utiliza mucho para sazonar el arroz, para sazonar la comida. Y aquí tenemos pasta larga, espagueti. ¿Cuánto cuesta el espagueti, Summer? Same. How much? 5 of them, it's like 5 son como $2. like $2. Ok, perfecto. Aquí tenemos un paquete de huevos de 36 huevos que tiene un costo de 165 libras, aproximadamente en dólares, unos $3 cuesta un cartón de huevos. Y aquí tenemos salsa de tomate o pasta de tomate, lo que nos conocemos nosotros como pasta de tomate. Cuesta 33 libras. $1 and less. Y 5, $1.50, 2. Ok, perfecto. Ok, aquí tenemos un paquete de lentejas, pero son como lentejas rojas. Son muy populares aquí. Cada una cuesta 27 libras egipcias. 2 es aproximadamente $1. Aquí estamos tomando harina de trigo, que es para hacer pan, tortillas, pan árabe, que es el hecho en casa. Cada paquete tiene un costo de 33, 2 paquetes son aproximadamente $1, estamos comprando 5. $2, $3 aproximadamente. Fatma, ¿qué estamos comprando? Sal. Ok. How much cada paquete? $1. 5 paquetes de sal, $1. Get 2 packets. Get 2 packets. And you broke and put one in the box. But one cannot for all the family. Okay. There is a bigger size. Exacto. Ok. Aquí estamos, cada lata de atún, que es una grande, vale 120 libras egipcias, aproximadamente $1.10. $1 por cada lata de atún. Estamos comprando 5. Aquí tenemos todos los tipos de carne, bistec, carne molida, costillas. Ya entendí, ya entendí. So normally we butcher one big cow and the meat will be in our fridge for almost a year. Fatma está molesta, está peleando conmigo porque no quiere comprar carne congelada que viene de Brasil, porque es carne que no sabemos si es de caballo o es de toro o es de vaca. Entonces ella quiere comprar carne fresca y estamos aquí discutiendo hasta que finalmente conseguimos. Pero tengo una persona que me está defendiendo, Summer, ¿verdad, Summer?
We are making good, so we need to get the best. Exactamente. Estamos comprando comida sana para las personas. Exactamente. Exactamente. Mira, Fama, we love this Spanish look. I see you both. Check with me because we are normal person, normal people. Somos normales, ¿verdad, Soma? Sí. Sí. Chukran. Estamos comprando estas carnes. ¿Cuánto cuesta cada una? Half kilo. Half kilo. ¿Y how much? Around $4. Cada paquete cuesta $4 de carne. Decidimos comprar para 5 familias. Después les explico qué vamos a hacer con esto. Pero es para que tengan en cuenta cuánto cuesta hacer el mercado. $3.50, 1 kilo de pollo. Estamos comprando 5 paquetes. Estamos comprando como un feta, queso feta con tomate. Cada paquete vale 37, son como $1.50. O dólar. ¿Cuánto? How much is one packet, Fagma? $1. 5 paquetes de queso, $3.50 aproximadamente. Queso feta con tomate. Debe saber delicioso. Ok, Fama, coge tu pay. Ok, aquí está todo lo que compramos. Vamos a ver cuánto es el costo total cuando lleguemos a la caja, para que más o menos tengan idea de lo que es un mercado para una familia en una semana de unos 4 integrantes aproximadamente. Hay que meter las cosas en la bolsa, como todo supermercado normal. Hacer mercado en Egipto es toda una experiencia. No se trata solo de llenar el carrito. Aquí la compra es parte de la vida social. La gente aprovecha para conversar, comparar precios y hasta compartir recetas en los pasillos. Hoy vine con mis amigas Fatma y Samar a comprar comida para varias familias. Y lo interesante es cómo cambia la perspectiva cuando miras los precios frente a lo que cuesta en otros países. En lugares como Europa o Estados Unidos, este carrito apenas alcanzaría para 2 o 3 días. Aquí en Egipto, lo mismo cubre prácticamente para toda una semana para una gran familia. Encontramos frutas, verduras frescas, pan recién horneado, arroz, legumbres y hasta especies que llenan el aire de aroma. Y lo mejor es que con un presupuesto ajustado logramos una compra completa y variada que garantiza que todos en casa coman bien. Mientras estamos en la caja registradora embolsando, me doy cuenta de que lo más valioso no son los números. Sí sorprende gastar menos, pero detrás de cada producto hay algo más profundo, la cultura de compartir. Aquí la comida es unión, es pasar tiempo en familia, es tradición que se transmite de generación en generación. Y en ese momento pienso que lo que realmente compramos no son alimentos, compramos historias, compramos momentos alrededor de la mesa, compramos la oportunidad de vivir una semana entera con sabor, compañía y gratitud. Y sobre todo, que va a ayudar a muchas personas que no tienen el poder adquisitivo. Lo más bonito es que cada compra se transforma en una memoria. No es lo que llevamos en las bolsas, sino lo que pasará después en cada casa. El pan caliente servido en la mesa, el té compartido al atardecer, las risas alrededor de un plato sencillo. Ese es el verdadero valor de este mercado. No en cuánto gastas, es en cuánto vives en cada instante. ¿Cuánto es esto en dólares aproximadamente? Not yet. She will wait for the barcode to know how much. Ok. Estamos esperando para el código de barras de los huevos. El total del mercado salió en 5.353.75 libras egipcias. Lo que son en dólares, $106.
$106.95. Ya les voy a mostrar todo lo que compramos. Thank you. Shukran. Shukran. Por $106 americanos compramos estos dos carritos full. Fatma, tell to the people what we will do with this food. Okay, we are gonna first of all, the first thing we are gonna buy like big bags. Okay. So we can divide everything and give them one of each thing. So we can make like a package. Then we are gonna give it to people in need. Okay. Thank you. La idea principal era mostrarles cómo es hacer mercado en Egipto, cuánto cuesta aproximadamente para una familia en una semana. Y Fatma me propuso algo muy importante. Me dijo, ¿por qué en vez de comprar un paquete de 5 kilos no compramos 5 kilos de arroz? Y en vez de alimentar a una familia, alimentamos a 5. Porque vamos a dar esto como regalo a las personas necesitadas en la calle. Pero principalmente la idea del video era mostrarles cuánto cuesta hacer un mercado aquí en Egipto. Gracias, Somer. De nada. Gracias. De nada. Nos encontramos en camino para comprar unas bolsas grandes para poder dividir los mercados. Pero técnicamente ahorita pensando, comparando con América Latina, comparando con Estados Unidos principalmente, $100. Ustedes vieron lo que se compró. 5 kilos de carne, 5 kilos de pollo, o perdón, creo que eran medios kilos de carne. Sin embargo, se compró atún, se compró pasta, se compró arroz. No se compraron vegetales y frutas porque son muchas cosas, ¿no? Pero se compró lo principal, harina, azúcar, sal, cosas para sazonar, cubitos, salsas. Técnicamente $100. Con eso pueden comer fácilmente 5 familias en una semana. Es muy bien. O sea, es para que tengas una idea de cuánto cuesta el mercado aquí en Egipto. Iniciamos la travesía para encontrar a cada una de las familias que le vamos a entregar la comida. Fatma recomendó a algunas personas que conocía que estaban de muy bajos recursos, pero le pedí especialmente escoger a 2 familias que viéramos al azar en la calle. Fatma, the most important question. A person who work, for example, in a hotel or in any store. The salary here is every 15 days, once per month, or weekly? For example, in our hotel, we have the basic salary once per month. Okay. Then we have a bonus. Okay. Then we have the tipping. Okay, my question for you is, how much get a person, a worker, per month? The slow one and the maybe who has a little experience. The low one, around 7,000 Egyptian. 7,000 Egyptian and 8,000, around that. 8,000. Oh. So that is $200? Ok, un trabajador, como están escuchando, gana unos $200 americanos al mes, 250, depende del trabajo. Estamos hablando del caso más bajo. O sea, que un solo integrante de una familia con lo que gana no podría comprar. Sí podría comprar porque el mercado lo compramos para 5 familias por una semana aproximadamente. Son unos $20 que se compraría por semana, unos $80 al mes. Claro, hay que incluir gastos, electricidad, todas estas cosas, pero técnicamente sí es asequible. One chicken, exactly. And this one pasta from this. Okay. One lentil. Okay. And one flour. That is a set, right? Okay. That's it, I guess. And the eggs. And the eggs like Los that. huevos. Like that. Okay. Put it in the couch, in the seat. Esto es lo que es un mercado para una familia de una semana, aproximadamente $20. Antes de llevar las comidas a cada hogar, decidimos preparar bolsas especiales con cada uno de los ingredientes, de manera de poder entregarle a cada familia una bolsa con todos los diferentes tipos de comida, de alimentos, en forma de un paquete. Esto nos tomó aproximadamente unos 45 minutos, donde clasificamos y nos dio resultados para poder alimentar a 5 familias. Les confieso algo. Cuando esta mujer agarró el volante, estaba asustado, porque aquí en Egipto se maneja bastante difícil.
Pero tengo que admitir, por ejemplo, miren cómo se nos atraviesan los carros, no nos dejan pasar. Pero tengo que admitir, she is a good driver. Es tremenda. Very good driver. Pelea un poco, grita, like a woman, you know? Well, all women can drive. It's a rumor. Only men say women cannot drive because they are very jealous of us. So it's a rumor made by men. Según Fagma, estamos celosos de que las mujeres manejen. ¿Qué les puedo decir? They're saying if you drive in Egypt, you can drive in anywhere in the whole world. Sí. And a woman driving in Egypt is actually a challenge. Believe me, wallahi. Están escuchando, ¿no? Si manejas aquí, puedes manejar en cualquier parte del mundo. Llegamos a nuestro primer hogar. Una mujer que vive con su hijo con una condición especial. La forma de gratitud y de alegría que nos transmitió fue grande. Fue imposible poder tocar el corazón al ver a esta señora tan alegre con unas bolsas simplemente llenas de alimentos. Esta es la idea y estoy seguro que eso les trajo a ellos mucha felicidad. Este chico nos estuvo ayudando con el mercado y Summer lo estaba buscando. Pero yo, my friend. Be careful, it's heavy. A pleasure. En la vía vi a esta señora que estaba con su hija pintando en el piso, vendiendo algunas hierbas. Le dije a Fagma que se detuviera para poder llevarle esa muestra de cariño. Luego conocimos a este amigo de Fagma, un señor súper encantador, muy agradecido por todo el gesto que tuvimos con él. With it, girls. Thank you so much. Thank you, Summer. Give me your hand, Summer. Pleasure. Fagma. Was a little difficult situation for Fagma, you know, Fagma. Yeah. But finally, Summer is in the middle, you know. Yeah, she's like a liar. So she controls her. So we'll drop Summer here. It's not true, Fagma. I love you, you know that. I know that you're saying that. We are going to drop Summer here. Al entregar esta comida a familias de bajos recursos, lo que más me llena no es el precio de las bolsas, sino la oportunidad de compartir, ver sus sonrisas y saber que aunque sea por unos días, tendrán la tranquilidad de un plato en la mesa. Eso me hace sentir profundamente agradecido. A veces olvidamos que un gesto tan simple como dar alimentos puede ser un acto enorme de amor y esperanza. Esa es la verdadera riqueza, poder dar, compartir y recordar que nunca estamos solos. Bueno, se pudieron dar cuenta cuánto es el costo de hacer un mercado en Egipto. Para que saquen una idea, es un aproximado, un estilo de vida. Por supuesto, hay gastos como pagar la luz, pagar el agua, alquileres. Una sola persona promedio no puede sustentar todos los gastos. Tiene que vivir una familia, tienen que trabajar varios integrantes. Pero sin embargo, técnicamente yo vi la comida un poco barata, porque para 5 familias, para una semana, $100, $106, considero comparado con otros países, está muy bien. Pero bueno, hay que también calcular los gastos, cuánto se paga un alquiler, cuánto es el costo de vida, cuánto se paga por un apartamento, cuánto se paga por un agua. Voy a ver si puedo hacer una entrevista random a cualquier persona que se seleccione en la calle, tratar que no sea Fagma, que sea otra persona, para ver cómo es la realidad. Por supuesto, Fagma va a saber. Espero que hayas disfrutado de este video, de cómo es hacer un mercado en Egipto, el mejor regalo que me puedes dar, me gusta, compartirlo y activar la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Nos vemos en el próximo.